La función f de x igual a seno de x sobre x no está definida para el valor x igual a 0, por cuanto la división por 0 no es válida, lo cual conduce a una indeterminación matemática, es decir, que x igual a 0 no se encuentra en el dominio de la función f. Esto significa que su representación gráfica presenta un corte para x igual a 0. Aunque el valor x igual a 0 no hace parte del dominio de la función, la gráfica nos permite observar que si x se acerca a 0 por la izquierda, f de x se acerca a 1. Entonces podemos afirmar que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de seno de x sobre x es igual a 1. Lo mismo ocurre cuando x se acerca a 0 por la derecha. Observamos que f de x tiende a 1, es decir, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x sobre x es igual a 1. El análisis gráfico de la función f nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Sin embargo, esta forma de análisis es tan solo una aproximación visual para explicar este resultado. Para calcular con mayor precisión el límite de esta función, nos apoyaremos en dos funciones cuyos límites son fáciles de calcular con base en las propiedades de la teoría de límites. La primera es la función que llamaremos h, que corresponde a la función constante h de x igual a 1. Su representación gráfica es una línea recta horizontal paralela al eje de las x. La segunda función es g, que corresponde a la función cuadrática g de x igual a 1 menos un medio de x al cuadrado. Su representación gráfica es una parábola que se extiende hacia abajo. Al trazar la función f junto a estas dos funciones, observamos que f queda atrapada entre la función g y la función h, lo cual nos lleva a concluir que g de x es menor a f de x, y esta a su vez es menor a h de x, siempre que x sea diferente de 0. Y como los límites de g de x y h de x, cuando x tiende a 0, son ambos iguales a 1, por el teorema del emparedado concluimos que el límite de f de x también será igual a 1. El proceso de cálculo del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x consiste básicamente en demostrar en forma analítica que g de x es menor a f de x y f de x es menor a h de x. Para ello nos basaremos en la definición básica de la función seno sobre el círculo unitario y asumiremos a la variable independiente como el valor de un ángulo. Para evitar confusiones con el manejo de la variable independiente y los nombres de la componente x manejada en el plano cartesiano, y dar mayor claridad a la demostración, cambiaremos el nombre de la variable x por el nombre de la variable t. Construimos una circunferencia de radio 1 y sobre ella ubicamos un punto P. Es obvio que a P le corresponde un radio de magnitud 1 que forma un ángulo t con el eje horizontal. Así las cosas, sabemos que las coordenadas de P son coseno de t y seno de t respectivamente. En especial y para nuestro interés, el valor de seno de t es igual a la distancia vertical que se mide entre el punto P y un punto del eje de las x. Ubicamos un punto sobre la intersección entre la circunferencia y el eje x, al cual llamaremos B, y que tendrá como coordenadas 1,0. Trazamos un segmento recto entre B y P para formar el triángulo BOP, cuya altura será la longitud del segmento AP, que corresponde al seno de t. Ahora trazamos un segmento recto tangente a la circunferencia en el punto B hasta la intersección
con la prolongación del radio OP. Al punto de intersección lo llamaremos T mayúscula. En esta construcción geométrica han quedado establecidos el triángulo BOP, el sector circular BOP y el triángulo rectángulo BOT. Si observamos la construcción geométrica, nos damos cuenta que el área del triángulo BOP es de menor valor que el área del sector circular BOP y el área de este a su vez es menor que el área del triángulo BOT. Es fácil darse cuenta que mientras el valor del ángulo T se encuentre variando entre 0 y pi medios, esta relación se va a mantener. Hecho este análisis, entonces, procedamos a la demostración formal del teorema. Llamemos A1, A2 y A3 a los valores de las áreas de los dos triángulos y del sector circular. Entonces, si 0 es menor que el valor del ángulo T y este es menor que pi medios, podemos comprobar en la construcción gráfica que A1 es menor que A2 y este a su vez es menor que A3. Ahora determinemos el valor del área A1. El área A1 es el área del triángulo OBT y esto será igual a la base, que en este caso es OB, multiplicado por la altura que corresponde a AP. Esto dividido entre 2. En el círculo unitario observamos que OB corresponde a un radio, es decir, vale 1, y AP corresponde al valor del seno de t. Esto dividido entre 2. Por lo tanto, tenemos que el área 1 es igual a seno de t sobre 2. Ahora, el área 2 corresponde al valor del área del sector circular. El área de un sector circular en general se obtiene multiplicando un medio por el radio al cuadrado por el ángulo que lo subtiende, en este caso t. Entonces esto nos queda un medio por el radio. El radio en cualquiera de los casos puede ser OB o puede ser OP, es igual a 1, entonces nos queda 1 a la 2 por t, y esto en definitiva será igual a t medios. El área 3 corresponde al área del triángulo rectángulo OBT. En este caso la base es OB multiplicado por la altura que es BT dividido entre 2. Ahora, en este triángulo tenemos que la tangente del ángulo T es igual al cateto opuesto, que será BT, sobre el cateto adyacente, que es OB, pero OB en la construcción vemos que corresponde a un radio y por lo tanto esto será 1. Entonces, la tangente de T será igual a BT. Concluimos entonces que BT corresponde simplemente a la tangente de T. Reemplazando entonces tenemos que el área 3 será igual a OB, que vale 1, multiplicado por BT, que vale tangente de T. Dividido entre 2. Y esto será igual simplemente a tangente de T
dividido entre 2. Entonces, de lo anterior, concluimos que el área 1 es menor al área 2, menor al área 3, es decir, que seno de t sobre 2, que es el área 1, será menor a el área 2, que es equivalente a t medios, y esto es menor al área 3, que corresponde a tangente de t sobre 2. Esta desigualdad la podemos multiplicar por 2 y la desigualdad se mantendrá. Y esto nos queda simplemente entonces seno de t, se simplifica el 2, menor que t, menor que tangente de t. Ahora, nosotros conocemos que para un ángulo comprendido entre 0 y pi medios, el valor de el seno de la función seno siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, podemos dividir a la anterior desigualdad por este valor, por seno de t, y la desigualdad se mantendrá. Entonces tenemos seno de t dividido entre seno de t será menor a t sobre seno de t, y esto será menor que tangente de t sobre seno de t. Entonces simplificamos, nos queda 1 menor que t sobre seno de t, menor que tangente de t sobre seno de t. Al simplificarse simplemente queda 1 sobre coseno de t. Ahora invertimos los miembros de la desigualdad y esto nos queda por propiedades de la desigualdad 1 mayor que seno de t sobre t y este mayor que coseno de t sobre 1. Leyendo esta desigualdad de derecha hacia izquierda, podemos concluir que coseno de t es menor que seno de t sobre t y esto es menor que 1. Llamemos a esta desigualdad con el numeral 1. Ahora hagamos otro análisis tomando la parte derecha de la anterior desigualdad. Entonces tenemos que seno de t sobre t es menor que 1. Esto nos lleva a concluir que seno de t es menor que t. Y si se cumple para t, tiene que cumplirse para t medios, es decir, que seno de t medios también debe ser menor que t medios. Si esta desigualdad la elevamos al cuadrado, la desigualdad se mantiene, entonces seno de t medios elevado al cuadrado seguirá siendo menor que t medios al cuadrado. Reescribiendo esta desigualdad nos queda seno al cuadrado de t medios menor que t a la 2 sobre 2 a la 2, que es 4, y llamemos a esta desigualdad con el numeral 2. Ahora, por una identidad trigonométrica, para ángulos medios podemos cambiar seno cuadrado de t medios por un equivalente en la siguiente forma. Seno cuadrado de t medios es igual a 1 menos coseno de t sobre 2, y llamemos a esta igualdad con el numeral 3.
Entonces, de la igualdad 3 y la desigualdad 2, podemos concluir que 1 menos coseno de t sobre 2 es menor que t a la 2 sobre 4. Hemos reemplazado seno al cuadrado de t medios por su equivalente. Ahora hagamos unos cambios a esta desigualdad. Multipliquémosla por 2. 2 menos por 1 menos coseno de t sobre 2 va a ser menor que 2 por t al cuadrado sobre 4. Simplificamos aquí el 2 y entonces nos queda simplemente 1 menos coseno de t menor que, aquí simplificamos el 2 y el 4 y entonces nos queda simplemente t cuadrado sobre 2. Entonces hemos llegado a que 1 menos coseno de t es menor que t al cuadrado sobre 2. Si en esta desigualdad le sumamos a ambos lados coseno de t, obviamente la desigualdad se mantiene. Simplificamos coseno de t en el lado izquierdo y nos queda simplemente que 1 es menor que t a la 2 sobre 2 más coseno de t. Ahora, a esta desigualdad le restamos t al cuadrado sobre 2 a ambos lados para mantener la desigualdad. Entonces en el lado izquierdo tenemos 1 menos t al cuadrado sobre 2 menor, y aquí simplificamos t al cuadrado sobre 2. Entonces en el lado derecho únicamente nos queda coseno de t. Llamemos a esta desigualdad como 4. Ahora, de 4 y 1, concluimos lo siguiente, que 1 menos t al cuadrado sobre 2 es menor que coseno de t. Esto de la desigualdad 4. Pero de la desigualdad 1 ya sabíamos que coseno de t es menor que seno de t sobre t, y esta a su vez es menor que 1. Entonces concluimos que 1 menos t al cuadrado sobre 2, quitamos el valor del coseno, no lo necesitamos, va a ser menor que seno de t sobre t, y esto va a ser menor que 1. Hemos obtenido entonces la demostración de la desigualdad de las funciones, pero para el caso en que el ángulo sea mayor que 0. Ahora miremos lo que sucede cuando el ángulo se encuentra entre menos pi medios y 0. Esta desigualdad la podemos reescribir de la siguiente forma. La multiplicamos por menos 1 y esto nos quedará como pi medios mayor que menos t mayor que 0. Si leemos ahora esta desigualdad de derecha hacia izquierda, tenemos que 0 es menor que menos t, es menor que pi medios. Pero en estas condiciones menos t es ya un valor positivo, es decir, estamos volviendo nuevamente a la demostración que hicimos anteriormente. Entonces, para menos t se debe cumplir la desigualdad descrita en 5. Es decir, que 1 menos t al cuadrado sobre 2 debe ser menor que seno de menos t sobre menos t. Y esto debe ser menor que 1. Aquí
menos t al cuadrado es simplemente t al cuadrado. Entonces queda 1 menos t al cuadrado sobre 2 menor que seno de menos t es menos seno de t. Y esto nos queda sobre menos t. Será menor que 1. Entonces, 1 menos t al cuadrado sobre 2. Aquí simplificamos el signo menos y nos queda seno de t sobre t. Y esto será menor que 1. Esta desigualdad llamémosla con el numeral 6. Entonces, de 5 y 6 llegamos a la conclusión que para cualquier valor que puede ser positivo y negativo del ángulo t, comprendido entre menos pi medios y pi medios, obviamente siempre que t sea diferente de 0, se van a cumplir las desigualdades 5 y 6, es decir, que hemos demostrado entonces de esta forma que 1 menos t al cuadrado es menor que seno de t sobre t, y esto es menor que 1. Esta es la parte básica de la demostración. Ahora simplemente calculemos los límites de los miembros laterales de esta desigualdad. Sabemos que el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos t a la 2 sobre 2 es igual a 1. Y el límite cuando t tiende a 0 de la constante 1 es también igual a 1. Así las cosas, entonces, hemos llegado a concluir que efectivamente las funciones 1 menos t al cuadrado sobre 2 es menor que seno de t sobre 2 sobre t, y esto a su vez es menor que 1. Por el teorema del emparedado, entonces, en definitiva, concluimos que el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es igual a 1. El proceso realizado para demostrar que la función f está atrapada entre la función g y la función h se basó únicamente para valores del ángulo comprendidos entre menos pi medios y pi medios. Sin embargo, esto es suficiente teniendo en cuenta que el objetivo es calcular un límite y que solo interesa determinar el comportamiento de las funciones en valores muy cercanos a 0. En general, si retomamos la variable independiente x que se estableció al principio para la función, entonces podemos concluir que límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1.